Hola, buen día. Mi nombre es Montserrat Zapata Contreras y el día de hoy estaré explicando mi proyecto final de microbiología. Vamos a empezar con un caso clínico. Paciente femenina de 5 años de edad que es llevada al servicio de urgencias por su madre, debido a que tiene tos y dificultad para respirar. La madre refiere que inició hace 7 días con dolor de garganta, fiebre y tos no productiva. A la exploración física presenta temperatura 38.5, frecuencia respiratoria 25 respiraciones por minuto. La radiografía de tórax muestra una neumonía atípica. Se le diagnostica traqueobronquitis. Exámenes exudado bronquial, colonias con aspecto de moras. Ahora estaré mencionando los datos relevantes de este caso clínico para así sacar el posible diagnóstico. Empecemos que es una paciente femenina de 5 años de edad. ¿Por qué es importante? Porque más adelante veremos que en el diagnóstico diferencial se requiere saber si el paciente está en edad pediátrica o si ya es un adulto mayor para saber diferenciar cuál podría ser. También nos menciona que tiene dificultad para respirar. Ya más avanzado nos dice que tiene una neumonía típica y que se le diagnostica traqueobronquitis, lo cual esto es una marca distinguible de la bacteria Mycoplasma pneumoniae, pero nos vamos más al final y nos damos cuenta que nos dice que esta tiene un aspecto de moras, lo cual es característico de la bacteria. Ya así podemos saber que con estos puntos importantes sacamos el diagnóstico. El diagnóstico. Las neumonías por Mycoplasma pneumoniae abarcan del 10 al 30% de las neumonías adquiridas en la comunidad. Este agente es muy difícil de diagnosticar ya que no existe un estándar de oro. Se define como una infección aguda del tracto respiratorio inferior que se asocia a fiebre, síntomas respiratorios y afectación del parénquima pulmonar. Esta afectación se caracteriza por hallazgos que encontramos en la exploración física o la presentación de infiltrados del estudio de gabinete. Dentro de los estudios de gabinete, la radiografía de tórax continúa siendo la más utilizada. El diagnóstico etiológico de una neumonía basada en el cuadro clínico es muy difícil, a pesar de que hay ciertos signos y síntomas o datos en la evolución del cuadro que nos pueden orientar más hacia ciertos patógenos, ya que se ha demostrado que no es posible. Por lo tanto, aquí sabemos que el diagnóstico eficaz es un diagnóstico serológico. Se va a basar en dos cosas. Va a ser serológico, que es enzimo-inmunoanálisis para la detección de anticuerpos de la inmunoglobulina M y a través de PCR, que este método es más sensible para diagnosticar la infección, lo cual refiere que este diagnóstico es el que va a llevar a si es una neumonía adquirida por bacterias o virales, mucho más específico. Ahora, la neumonía típica es un término que se utiliza para definir una infección que presenta de manera no clásica, que puede cursar por fiebre, sintomatología respiratoria leve y ocasionalmente manifestaciones extrapulmonares, así como en pacientes de edad escolar y adolescentes con síntomas leves que no interfieren en su actividad normal. Normalmente se ha asociado este tipo de neumonías con Mycoplasma pneumoniae. El diagnóstico diferencial de las neumonías adquiridas en la comunidad se incluyen microorganismos como Mycoplasma pneumoniae, Legionella y Chlamydia pneumoniae. Mycoplasma pneumoniae es un patógeno exclusivamente humano y de distribución universal, causa del 10 al 30% de las neumonías adquiridas en la comunidad, lo cual tiene una frecuencia de 2 al 1000 personas por año y su tasa varía en función de la edad, lo cual esta es más probable que los niños menores de 5 años adquieran esta neumonía por la bacteria. Las infecciones se producen en el año de otoño y primavera. Ahora estaré mencionando dos bacterias que se caracterizan porque son muy similares, pero vamos a dar puntos claves que por qué no puede ser esta bacteria. Entonces, la neumonía que se debe a la bacteria Legionella se observa con mayor frecuencia en adultos mayores y de mediana edad, fumadores y en personas que tienen enfermedades crónicas o un sistema inmune debilitado. Puede ser más grave y este tipo de neumonía se llama la enfermedad del legionario. Ahora, debemos de tomar en cuenta que aquí ya nos está dando un punto clave en esta neumonía adquirida por la comunidad. ¿Qué quiere decir? Que nos está diciendo que el paciente ya no es edad pediátrica, este paciente ya es adulto mayor o que esté su sistema inmune debilitado, ya sea que sea inmunosuprimido o que esté llevando un tratamiento que su sistema inmune no esté funcionando bien, lo cual la podemos descartar y vamos con la siguiente. Hablando de Chlamydia pneumoniae,
Su mayor incidencia se da en ancianos y es responsable del 10% de todos los casos de neumonía, aunque es más frecuente porque esta neumonía típica normalmente da neumonía en un nivel más bajo. No es tan agresiva como en los otros, ya que esta presenta una tasa de mortalidad baja. Debemos de tomar en cuenta que en esta bacteria es baja en niños, pero puede ser superior a 50% en adultos. Ahora, revisando las tres diferentes bacterias aquí, podemos tomar en cuenta que Mycoplasma pneumoniae se diferencia porque empezando desde su edad, desde las diferencias morfológicamente hablando y también los signos clásicos que les puede dar a estos pacientes. Sabemos que no hay un diagnóstico eficaz si ya sea clínico. Esto debe ser serológico porque puede ser cualquier bacteria, pero para que sea específica, ahora sí debe ser a través de inmunoanálisis o PCR. Tenemos que tanto Legionella como Chlamydia pneumoniae son muy parecidas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que es en pacientes que tienen edad avanzada y que normalmente no le da a los niños a comparación de Mycoplasma pneumoniae. Ahora estaré hablando de las neumonías por origen viral. Este diagnóstico diferencial es importante mencionar que el virus sincitial respiratorio causa infecciones de los pulmones y en el aparato respiratorio. Es tan frecuente que la mayoría de los niños ya se han infectado con el virus cuando rondan por los 2 años de edad. El virus respiratorio sincitial también puede infectar a los adultos. También puse como de referencia otros virus. ¿Por qué? Porque no se puede tener un diagnóstico preciso si tenemos diferentes tipos de virus. Nosotros con los síntomas clínicos y el cuadro podemos basarnos y más o menos saber cuál puede ser, pero lo que va a dar la pauta y lo que es específico va a ser el diagnóstico serológico, ya que estas neumonías atípicas son muy difíciles de distinguir si nosotros queremos saber a través del cuadro clínico. Por eso, el diagnóstico diferencial es a través de serología. A continuación estaré hablando sobre la epidemiología. Infecta fundamentalmente a niños menores de 5 años con una frecuencia en las épocas de verano y otoño. Se transmite a través de persona a persona por gotitas respiratorias y la neumonía típica es una enfermedad frecuente en la infancia con una incidencia en nuestro país de 30 a 36 casos por 1000 niños menores de 5 años, de 11 a 16 casos con 1000 niños mayores de 5 años, tomando en cuenta que de 15 a 23% de los niños menores de 5 años requieren hospitalización. La mayoría de los cuadros son leves y no necesitan tratamiento, aunque se han descrito cuadros graves en pacientes inmunosuprimidos. En México, los datos aportados por la INEGI en el 2013 revelan que este año las enfermedades respiratorias bajas ocuparon el tercer lugar como causa de muerte en menores de 1 año. Es la cuarta causa menor de 5 años, la octava en menores de 14 años y la 11ª causa en menores de 24 años. En el mundo se reportan con frecuencias que van desde 0.74 hasta 43.8%. Se muestra la prevalencia de este microorganismo en pacientes pediátricos alrededor del mundo. Hablando sobre la patogenia e inmunidad, es una bacteria intracelular. Esto se refiere que una vez dentro, la bacteria puede crecer, reproducirse y moverse al interior de la célula, ya que se sabe que si es una bacteria facultativa, se requiere oxígeno o puede sobrevivir sin oxígeno, de las dos maneras dependiendo el tipo de bacteria que sea. Esta bacteria así carece de pared celular, por lo tanto las adhesinas P1 son las que señala y que se adhiere a la célula del epitelio respiratorio de la proteína de anclaje. Lo que va a causar es que va a ser una destrucción de los cilios pulmonares y esto es lo importante. Sobre el tratamiento. Es de elección los macrólidos porque al carecer de pared celular, los micoplasmas son resistentes a los beta-lactámicos. Tenemos que los medicamentos como los macrólidos son la citromicina, la eritromicina y los beta-lactámicos son como la penicilina. Entonces, al carecer de pared celular, es importante mencionar que son resistentes estos antibióticos, por lo cual se les receta los macrólidos. Los métodos de prevención.
En cuanto a la prevención, se incluyen la lactancia materna exclusiva, el lavado de manos y la reducción de contaminación del aire en interiores. Es importante vacunar a sus hijos porque esto va a reducir las enfermedades o el contagio a cualquier virus o bacteria que esté expuesto y así va a estar más protegido su sistema inmune y va a funcionar mucho mejor. Para finalizar, sabemos que esta bacteria es Mycoplasma pneumoniae porque habíamos mencionado desde un inicio que es una femenina de 5 años de edad, lo cual esto nos indica que es una edad pediátrica y las neumonías adquiridas en una comunidad es mayor frecuencia en niños menores de 5 años, por lo cual otro aspecto clave es su característica de esta bacteria, lo cual tiene un aspecto de moras que si sabemos qué es esa, nos damos cuenta del diagnóstico seguro de esta bacteria, tomando en cuenta que en el caso clínico nos menciona que tiene una neumonía típica, entonces ahí nos vamos basando que puede ser por bacteria o un virus, pero ya como nos dice que su diagnóstico es traqueobronquitis, esta bacteria les da muy frecuente a estos niños hallazgo clínico, por lo cual se descartan las bacterias anteriores y queda Mycoplasma pneumoniae. Muchas gracias, espero que les haya gustado.